Quiero darle la bienvenida a nuestros dos primeros invitados, al licenciado Carlos Pití, quien es presidente de la Asociación de Porcinocultores ANAPOR, y a Oswaldo Díaz, quien también es miembro y productor de ANAPOR, porque vamos a hablar sobre el consumo de cerdo en Navidad, y es que las cifras mencionan que en los últimos 5 años aumentó el consumo de carne de cerdo en el país de 11 a 18 kilos per cápita. ¿Cómo está Carlos, don Oswaldo? Oswaldo, bienvenido y buenas noticias para el sector que ustedes representan. Muy buenos días a todos. En efecto, gracias al apoyo del pueblo panameño, el consumo de la carne de cerdo ha aumentado de 11 kilos per cápita por allá por el año 19 a 18 kilos y medio per cápita. Esto ha permitido generar mayor empleo en el país, en las áreas rurales, y con el orgullo de presentar a la población una carne de excelente calidad. Don Oswaldo, cuéntenos un poco, esto responde a, entiendo que surge a partir de la pandemia, pero hubo un punto de quiebre allí por el que esa cifra o esa tendencia comenzó a variar. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que es sumamente importante lo que dice el ingeniero Pitti. El panameño hoy consume más carne de cerdo y no es un producto, como dicen otros, que depende de las importaciones. O sea, el panameño hoy, el 76% del cerdo que se consume es producido por mano de obra y productores panameños. ¿Cómo podría echarte para atrás un poquito la historia previo a pandemia? En el 2019, el consumo era 64-26, más o menos. En pandemia se cerró el mundo. Al final fuimos los productores los que metimos el hombro y le dimos comida a los panameños. Y hoy, en el 2024, esa proporción es 76-24, o sea que hemos hecho un esfuerzo grande, a pesar de que en el camino ha habido inconvenientes como la guerra de Ucrania, que los insumos se dispararon, sobre todo el caso de maíz y soya, y hicieron que a lo mejor algunos productores fueran golpeados por este tipo de situación. O sea que hoy los productores abastecemos gran parte del mercado nacional. Obviamente hay metas a corto plazo de poder lograr un 80% nacional y un 20% importado, pero hay muchos factores que tenemos que seguir manejando para poder lograr estos objetivos. Tengo curiosidad, además de la tradicional pierna de cerdo, las costillas, qué otras secciones o partes, por ejemplo, del cerdo también se consumen o se comercializan en nuestro país en gran medida? Bueno, si Carlos me lo permite, que es mi expertise, realmente del cerdo salen 40 cortes. Nosotros podemos sacar la misma cantidad de cortes que una res. Hoy no solo comercializamos un pork belly, que es una costilla o una panceta, que también es un corte que se está usando mucho para estas épocas, la pierna fresca, la paleta delantera fresca, sacamos picaña, tenemos una variedad de cortes y la industria también y la agroindustria ha ido haciendo ese trabajo de poder comercializar ya diferentes cortes del cerdo que antes tradicionalmente eran muy pocos. Cuando hablamos de que la carne del cerdo es más magra que la del pollo, para el que no está familiarizado con ese término, ¿a qué se refiere el término magra, carne magra? Bueno, al final se refiere a la proporción grasa-carne. Nosotros en la industria manejamos proporciones muy magras, que te podría decir que es el filete de cerdo, y el lomo de cerdo o la chuleta deshuesada son cerdos que incluso han sido avalados por la Asociación de Cardiólogos de los Estados Unidos y de Panamá como cortes muy magros y aptos para el consumo de sus pacientes. Hoy también podríamos decirte que esas carnes, si las comparamos con una pechuga de pollo, son incluso más magras. O sea que al final el cerdo es uno de los pocos animales que convierte su grasa externamente. No es que no tengamos cortes que depositen grasa interno, como son las deliciosas costillas, y otros cortes como los lomos, sobre todo de la paleta delantera, pero existen cortes muy magros que hoy en día son muy recomendados.
Y en cuanto al precio, ¿qué ha pasado durante los últimos años? ¿Se ha percibido un aumento? ¿Se ha mantenido? Hablemos un poco de eso porque también, hablando de que la canasta básica sigue aumentando, el panameño trata de ingeniársela y ser creativos. En ese aspecto, precio, calidad y oferta en el mercado, ¿qué pasa, por ejemplo, con la carne del cerdo? Bueno, en ese punto es importante la pregunta que hace porque, sobre todo en la época de Navidad, todas las noticias son de que las cosas suben de precio. Caso particular del cerdo y con cifras oficiales de la Codeco, solo te podemos decir que los principales cortes que consume la población panameña, como es la chuleta, el puerco liso y la costilla, del año 2020 a la fecha no ha aumentado. Inclusive para el mes de octubre, con datos de Acodeco, te doy dos ejemplos. El puerco liso en el mes de octubre estaba a $6.29 según Acodeco. Nos aproximamos a San Felipe Neri el 4 de diciembre y había caído a $6.06. O sea, una disminución del 3.6% en el precio al consumidor. Si te vas a la costilla, sucede lo mismo desde el año 20, sube a octubre del año 24, pero vuelve a caer el 4 de diciembre a los niveles del año 20 a 6.06, 10.7% de disminución del precio al consumidor. Eso se debe al esfuerzo de los productores panameños y es por eso que nosotros nos sentimos orgullosos del rubro en el que nos desenvolvemos, porque la inversión en tecnología, la inversión en genética, la inversión en la capacitación del personal que labora con nosotros, que es un personal que no tiene mayores estudios. Sin embargo, nosotros nos dedicamos a seguir enseñándoles para que trabajen en forma correcta con los cerdos, nos permite mantener estos precios a la población panameña. ¿Cómo está el tema, por ejemplo, de los productos o la materia prima con la que se alimenta eh, a- al, y que en el cual se apoyan los productores de cerdo para mantener esa constante en el precio, no aumentar, que impacte el bolsillo del consumidor? ¿Qué herramientas o qué estrategias han utilizado ustedes? Bueno, el rubro por sí no es un rubro que se encuentra de libre oferta y demanda, ¿no? Hay años difíciles como fue el año 22 y 23, donde incluso los productores perdieron dinero, porque el hecho de que nos suban los costos no significa que traspasemos esos precios al consumidor. Este año es diferente, nos ha ido bien, hemos estado pagando las deudas viejas, pero nosotros nos manejamos por oferta y demanda. La principal debilidad que nosotros podemos tener es que dependemos prácticamente al 100% de la materia prima que son los granos. El 75 o 80% del costo de producción es el alimento que le damos a los animales, lo que significa que la administración solo puede manejar un 20% de todo del dinero que se administra. Eso nos exige mucha eficiencia y todos los días hacer un esfuerzo para aumentar productividad y poder mantenernos en el mercado con productos de calidad. Don Carlos, don Oswaldo, ¿qué planes tienen para el 2025? ¿Hay algún tipo de campaña para promocionar el consumo? ¿Cómo se mira desde la perspectiva porque me llama mucho la atención cuando veía cifras que hemos estado citando, por ejemplo, 77.000 toneladas para lo que va el presente, el 72% de los productos porcinos de consumo nacional, una cifra importante. ¿Cómo será el próximo año? Es correcto, debemos mantener y seguir promocionando el consumo. Sin duda retomaremos la campaña del consumo de carne de cerdo. Creo que independientemente de que vayamos a crecer la producción nacional en un 3%, se vislumbra un año importante. Debemos seguir trabajando en explicar las bondades de la carne de cerdo. Cuando este proyecto inició en el 2016, si más no recuerdo, como decía Carlos, el proyecto era de 11, 12 kilos per cápita, ahorita en 18.5, y el objetivo es llevarlo a 25 kilos per cápita en el 2023. Ya los panameños y sobre todo las amas de casa ven al cerdo como una carne no de una vez a la semana, ni de solo los fines de semana,
lo ven como una proteína sana, saludable, que brinda alegría, une a las familias y eso va a ser parte de continuar la campaña el próximo año del sabor de la alegría, carne de cerdo para todos los días. Ingeniero Carlos, ahora que escucho a don Osvaldo, eso me hace pensar también en algunas cosas que a veces uno escucha, que no sé si son mitos de que la carne de cerdo es poco nutritiva, o el tema del colesterol. Usted sabe que ahora uno está un poco más consciente sobre la importancia de mantener los niveles. ¿Qué pasa en torno a esos mitos que se escuchan de aquí para allá en torno a al consumo de carne de cerdo? Todos esos mitos se han venido cayendo solitos porque son mitos creados por empresas que desarrollaban productos como los aceites vegetales y para ganar mercados comenzaron a vender una imagen negativa de las grasas y de los productos del cerdo. Gracias a Dios la tecnología y la ciencia ha crecido tanto que ya se demuestra exactamente lo contrario. Es más saludable cocinar con grasa de cerdo, grasas animales que con grasas vegetales. Igual pasa con la carne. Nosotros tenemos incluso parte de la campaña una especialista en nutrición humana que habla de todas las bondades que tiene la carne de cerdo, la cantidad de minerales y de vitaminas que aporta. De hecho, hay productos como el filete de cerdo que son altamente recomendables incluso para personas de tercera edad por los beneficios que ella trae. Así que esos son mitos que han sido creados por el hombre para ganar mercado, pero la ciencia nos ayuda a sacar los mitos y ver las realidades de los diferentes productos. Claro, y para cerrar, ¿qué recomendaría ahora que vienen las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, como una sugerencia de parte de ustedes para poner en la mesa? Yo sé que además del chicharrón, que no puede faltar a quienes nos escuchan allá en el interior, las costillitas en la barbacoa, qué otra sugerencia nos dejarían antes de cerrar? Bueno, yo creo que como cortes está la paleta delantera, que es fresca, la paleta trasera, incluso promovimos el chuletón navideño, que es un rack de chuleta. Son cortes frescos, nacionales, que al final, sazonado al estilo de nuestro campo y nuestra gente del interior, podríamos volver a incorporar en nuestras mesas. Creo que incluso las colonias que han ido llegando al país también consumen este cerdo fresco, incorporan hasta los lechones ya para Navidad y Año Nuevo. Y creo que debemos volver a esos hábitos de volver a consumir carne fresca nacional. Como mensaje yo diría que consumir local es invertir en nuestro futuro y sobre todo defender nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Creo que eso es lo que realmente va a estar en juego en los próximos años y si apoyamos al productor, si valoramos la carne fresca nacional, seguro que vamos a tener productores por muchos años. Excelente, ingeniero. Sí, yo para finalizar, pues le pediría al pueblo panameño, primero le doy las gracias por el apoyo que nos han dado. Pero yo le diría francamente, cuando van a un punto de venta, un comercio, y vean un producto nacional al lado de un producto importado, piensen dos cosas. El nacional es fresco, el importado es congelado y quién sabe cuándo lo produjeron. Y la segunda, el nacional le da empleo a los panameños. Todos tenemos un pariente en el área rural, todos venimos del interior y cada vez que compramos un producto elaborado por manos panameñas, le estamos dando la paz social que el país necesita. Debemos pensar como panameños y preferir siempre el producto nacional que es de alta calidad. Bueno, muchas gracias, ingeniero y don Osvaldo. Le deseamos felices fiestas y sé que volveremos a hablar pronto porque viene de lleno la campaña de El Sabor de la Alegría, si no me equivoco, se llama. Así Así que es. estaremos atentos. Muchas gracias por la conversación y felices fiestas. Gracias a usted. Igual, agradecido.